el compromiso que uno tiene con las decisiones que tiene que tomar. Por lo tanto, va a ser a partir de las convicciones que ustedes tienen con respecto a lo que ustedes saben, sobre todo el contexto. Y vamos a ver el ámbito social, vamos a ver el ámbito educacional y el ámbito laboral, que es sumamente importante. Pero aquí hay decisiones y hay compromisos que ustedes tienen que elegir a diario. Por lo tanto, ese compromiso que se elige a diario tiene prioridades. Ese es el tema que ustedes van a ir evaluando las prioridades. Como decíamos al principio, una situación conflictiva justamente genera tensión porque tienen que decidir sí o sí. Nosotros estamos llamados a decidir, si nosotros nos vamos al módulo 1, cuando hablaba de la ética de Amador, justamente es eso, es que nosotros estamos en constantes decisiones, independientemente que sean conscientes o no. Pero cada decisión tiene un compromiso. ¿Ya? Ahora, el tema es cómo estamos nosotros de conocimiento, cómo nosotros estamos de información, cómo nosotros estamos comprometidos con nuestras conductas para que esto llegue a un buen puerto y obviamente traiga beneficios, ¿ya? Beneficios para ustedes, en el buen sentido de la palabra, o sea, que no se hagan daño con respecto a las decisiones. ¿Ya? Si bien es cierto, vuelvo a insistir, el tema de la pandemia, que atraviesa en términos mundiales, ¿cierto? Es una crisis profunda, nos compromete a todos como seres individuales y como seres colectivos. Entonces, el tema es diagnosticar, reflexionar, evaluar el compromiso que uno tiene con respecto a ciertas obligaciones que vienen externas. En este caso, hay una obligación de un cuidado y de un autocuidado, querámoslo o no. El tema es cómo nosotros lo estamos llevando a cabo. ¿Ya? Y cómo se instalan esas prioridades a partir de lo que ustedes necesitan. O sea, la idea acá es ir evaluando las prioridades y qué es lo que es realmente necesario y no, dado los compromisos que lleva cada decisión y cada postura que yo tengo en mi conducta, porque tiene que ver con una responsabilidad. Seguimos con el Power y vamos a hacer unas pausas para poder, digamos, ir comentando algunas dudas, preguntas, reflexiones que tengan con respecto a lo que se está mostrando. Acá, justamente el conflicto del interés, que acabo de decir, que es lo que a mí me conviene, que es lo que me interesa, que es lo que me llega, que es lo que realmente dentro de eso es lo correcto o no, eso es salir del sentido común, digamos. Ya voy a tener una nota al margen con respecto a eso, porque el sentido común muchas veces como el puro deseo, y el puro querer esto, otro, pero no medimos la consecuencia de ese querer. ¿Qué querer realmente puede ser beneficioso para mí? Y para mí como ser social y como para mí un ser colectivo, ¿ya? Estando con como vuelvo a insistir, la familia, los amigos, la pareja, los hermanos, la familia en general. Ya lo que estoy construyendo yo como vida. Por lo tanto, aquí hay un conflicto donde yo tengo que priorizar decisiones, ¿ya? Por ejemplo, en el plano laboral. En el plano laboral dice que generalmente en este campo los dilemas éticos surgen cuando un profesional debe cumplir varias tareas de carácter urgente, ¿ya? Pues debemos priorizar al no poder ejecutarlas simultáneamente. ¿Qué hacer primero? ¿Qué hacer después? Es lo que hablábamos recientemente con el tema del sentido común, ¿ya? O sea, quiero hacerlo todo y quiero tenerlo todo. ¿Cuál es la prioridad? Y eso en todos ámbitos de cosas, ¿ya? O sea, había que instalar la prioridad porque eso tiene que ver con un orden de las decisiones que yo voy tomando, que es un paso a paso, valga la redundancia, de esta invitación, finalmente porque uno se pierde muchas veces con el tema de querer abarcarlo todo y finalmente no le da prioridad a lo que realmente es importante como proyecto, ¿ya? Si es que hay un proyecto. Después dice, otra manera es eh, que se nos señalen o debamos decidir por realizar algo
que en lo personal consideramos correcto, y sin embargo, esté señalado en la organización como algo que no está permitido. ¿Deberemos realizarlo igualmente? Malas prácticas. Con las malas prácticas que estamos de sobra con nuestro país con malas prácticas. Somos testigos constantes de las malas prácticas. Entonces, finalmente, lo que viene a aportar la ética, que es bien potente, más allá de nuestras convicciones y lo que nosotros tenemos como capital cultural, ustedes tienen que ser capaces, justamente porque están estudiando, de incorporar nuevos aprendizajes. Mirar un poco más allá de lo que significa, ¿cierto?, estas decisiones problemáticas con respecto a los valores y lo que nos propone la ética. ¿Ya? Y ahí justamente discernir lo que está lo correcto y lo incorrecto, más allá de nuestros deseos. Acá, por ejemplo, también podría ocurrirnos que manejamos una información muy confidencial que nos han entregado, pero que intuimos que de revelarla causará otro conflicto, o cuando los intereses de las empresas o organizaciones son opuestos a nuestro bienestar o a nuestras convicciones. Justamente el tema de la decisión, el tema de diagnosticar el contexto y de evaluar el contexto, a usted lo va a llevar a tomar decisiones absolutamente importantes en su vida. ¿Ya? O se suma a la mala práctica, o toma partido y hace las cosas de una manera correcta como corresponde. Aquí hay un ejemplo breve que lo vamos a trabajar y lo vamos a socializar ¿cómo se llama?, en la sala. Dice, un breve ejercicio, dice bando A, proyección, bando B, satisfacción. Entonces, dice, a un lado del ring se sitúan las expectativas profesionales forjadas a base de ilusión y candidez, dulzura, cierto, ternura, esa palabra, durante las primeras experiencias profesionales. ¿Ya? El trabajo como fuente de prestigio, el desarrollo de talentos personales que te asegurarán un lugar relevante en el mundo y el establecimiento de relaciones interesantes. ¿Ya? Con unos años de retraso, pero con paso firme, llega el contrincante, la vida personal que ha sacrificado para cosechar todos esos logros profesionales. Ese es el lado A. ¿Ya? Vamos a ver el lado B. Ella viene a reivindicar su puesto con una urgencia cada vez más demandante, sobre todo cuando llega el momento de formar una familia. El dilema aquí está claro. El tiempo que le dedicas al trabajo no se lo dedicas a los demás y viceversa. Además, si tu plan consiste en atender a todos sin renunciar a nada, pronto descubrirás las dificultades de pretender la cuadratura del círculo, a saber, ansiedad, frustración y la sensación de hacerlo todo mal, entre otros sentimientos pesados. Comentarios sobre este punto. ¿Grupos de nuevo? ¿Para trabajo? ¿Podría mostrarnos de nuevo el ejemplo para leerlo bien? Ya. Por favor, profe. Sí. Por ejemplo, vamos a ver este. Ella viene a reivindicar su puesto con una urgencia cada vez más demandante. ¿Se ve, cierto? Sí. Ya. Sí, profesora, sí se ve. Perfecto, miren. Ella viene a reivindicar su puesto con una urgencia cada vez más demandante, sobre todo cuando llega el momento de formar una familia. El dilema aquí está claro, el tiempo que le dedicas al trabajo no se lo dedicas a los demás y viceversa. Además, si tu plan consiste
en atender a todo, sin renunciar a nada, pronto descubrirás las dificultades de pretender la cuadratura del círculo, a saber, ansiedad, frustración y la sensación de hacerlo todo mal, entre otros sentimientos pesados. En el fondo, lo que está queriendo este ejercicio es que hay un bando A, que es la proyección, y B, la satisfacción. ¿Ya? Parece ser que hay dos bandos interesantes acá que están en tensión y en conflicto. ¿Ya? Aquí habla, por ejemplo, a un lado del RIN se sitúan las expectativas profesionales. Lo que ustedes tienen en este minuto como están, ¿cierto? Ya en el último semestre de administración, ustedes tienen expectativas profesionales con estos semestres y estos años de estudio. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa donde se sitúan las expectativas profesionales forjadas a base de ilusión y candidez durante las primeras experiencias profesionales, ¿cierto? El trabajo como fuente de prestigio, el desarrollo de talentos personales que te aseguran un lugar relevante en el mundo y el establecimiento de relaciones interesantes. Con unos años de retraso, pero con paso firme, llega el contrincante. La vida personal que has sacrificado para cosechar todos esos logros profesionales. ¿Ya? Esta es la proyección. ¿Ya? Después dice, ella viene a reivindicar su puesto con una urgencia cada vez más demandante, sobre todo cuando llega el momento de formar una familia. El dilema aquí está claro. El tiempo que le dedicas al trabajo no se lo dedicas a los demás y viceversa. ¿Ya? Además, si tu plan consiste en atender a todo sin renunciar a nada, pronto descubrirás las dificultades de pretender una cuadratura del círculo, a saber, ansiedad, frustración y la sensación de hacerlo todo mal, entre otros sentimientos pesados. ¿Qué decidirías tú? Decidir en una de las dos, profe. ¿Sí? Satisfacción, o sea, proyecciones, ¿cierto? O satisfacción. Yo diría de proyección porque satisfacción, eso puede ser como algo, para mí es como algo secundario. Para mí algo primario, o sea, como algo importante y que se necesita con el tiempo, porque la proyección se ve con el futuro, por lo que se puede forjar ahora, pero tengo beneficios más adelante. En cambio, la satisfacción es algo que para mí puede ser algo temporal. ¿Ya? ¿Momentáneo? ¿Sí? Sí. Y la satisfacción como que ya me pasó a mí, yo trabajé, me esforcé por tener una familia, pero a lo mejor eso es que la vida es como algo que es incierta, uno no puede proyectarse hacer muchas cosas y a veces el día de mañana no puede salir lo mismo que uno quiere, por eso para mí hacer algo por una satisfacción no sería tan importante, yo decidiría por una proyección, por algo que sí sé, que tengo seguro y que al final eso sí me puede forjar para más. Uh-huh. En cambio, la satisfacción no es tanto, porque al final la satisfacción uno se esfuerza, sí tiene frustración, como explicaba, y es verdad, porque uno pucha, quiero tener mi familia, trabajo por mi familia, y como que se enfoca en algo general, como que me enfoco en el trabajo, me enfoco en mi familia, y eso da frustración, angustia, y todo lo que son sentimientos demasiado pesados, y es verdad, yo ya lo pasé. Y en cambio lo que es la frustración, o sea, la proyección, es algo como que igual, a ver, como satisfactorio, porque se va teniendo como por perdaños, por escalera, sí se puede decir. Y cada escalera que uno va sumando, no, yo encuentro que no sé tanto si se tiene frustración, pero se tiene como algo así como, pucha, ya lo logré y voy lográndolo aún más. En cambio, la satisfacción, para mí, como que tenía un peldaño, como que lo lograba y sentía que lo hacía mal. Es como que da una inseguridad. Eso como que es lo que yo pienso. Sí, Camila.
¿Quién puede sumarse a lo que dice la Camila? ¿Está de acuerdo? ¿Tiene alguna perspectiva distinta con respecto a ese plan laboral, digamos, donde estamos en esa tensión? Dice la Camila que la parte de la satisfacción puede ser momentánea, que quizás mirar un poco más allá tiene que ver con una proyección, que no obstante, también se puede agregar que la proyección puede también tener, obviamente, satisfacciones. El tema que es súper importante que dijo que ir por escalones y por peldaños. De hecho, también lo identifica el texto, que dice que hay justamente pasos mucho más lentos para poder llegar a nuestras metas, aunque sean Profe, lentos. eso yo quería ¿Mm? agregar, disculpe ¿Sí, que la interrumpa, Carlos? que estoy de acuerdo con lo que dice la Camila, porque yo siento que siempre va a ser más importante el proyectarse, porque después de eso viene todo lo que a uno le satisface, porque no sé, pues si yo me proyecto, un ejemplo, con crear mi propia empresa, Ujú. pero me satisface comprarme cosas de lujo, un ejemplo. Ya. Primero tengo que proyectar mi empresa para generar el dinero, tener el dinero y después darme el gusto satisfactoriamente. No sé si me puedo explicar. Sí. Por eso quería como mencionarlo porque estoy de acuerdo con mi compañera. Hay pasos más importantes que otros y uno a la vez. Siempre tiene que ser uno a la vez. Ujú. Gracias, Carlos. Chicos, ¿qué más? Bastián, Giselle, la Camila, que había hablado también, Vanessa, Cristina, Dayana, Lisette. Por ejemplo, hay otro caso, y por esto podemos ir ya como redondeando, hay otro caso que sale en el aula que cuando lo vayan a revisar es de una profesora que entra a un colegio joven y tiene la oportunidad de entrar a un tremendo colegio con todos los beneficios, con un tremendo sueldo, bien estable, muy valorado su trabajo. Y ella recién egresada y tiene esta oportunidad. Pero, tiene un pero. O sea, la oportunidad va de la mano, ¿cierto? Para que ella se pueda integrar y todo, pero que no puede tener familias. Ella no puede quedar embarazada porque esa es la condición, digamos, de este trabajo. ¿Qué harían ustedes? Y obviamente es una persona joven, empieza con todos sus proyectos, pero tiene justamente esta limitante, el trabajo. ¿Qué harían ustedes, por ejemplo? Carlos, si usted pudiera embarazarse. ¿Por qué no? O si fuera papá, digamos, de otra forma. Sí, pues que también se embarazan los hombres, pues. Sí, no es un concepto que sea nuevo ni una moda. Cuando las parejas tienen hijos están embarazados, los dos. Yo creo que en ese caso sería como un poco diferente porque me, me vería en la obligación de responder por mi hijo, ¿me entiendes? Más allá de mis satisfacciones o mis necesidades, para mí sería primordial primero él, darle la importancia a él y hacer dinero para él, pues no sé si me puedo explicar. ¿Mm? Dejaría como más mis satisfacciones de lado por un tema de hacerme cargo, porque yo siempre tenía ese pensamiento de que si el día de mañana por error o por querer soy padre, sí o sí tengo que hacerme cargo si pasa por mí, netamente por mí. Así que sería más importante obviamente un hijo que no sé, que otro trabajo mejor o algo. Mientras me dé dinero y pueda estar con él o tener tiempo para él, para mí yo creo que es más importante. Bueno, eso es lo que puedo aportar. No sé si va direccionado a lo que usted está preguntando, profesor. Tiene la opción de estar con el hijo para poder cuidarlo, protegerlo. Y claro que tiene que de alguna forma mantener esa protección, ¿cierto? Así mismo Eh, es. sí, Giselle, Virginia, Vanessa, comentarios con respecto a lo que dijo Carlos. Las prioridades, estamos tomando decisiones.
sobre todo nosotros las mujeres que tenemos el tema de la maternidad y justamente nos encontramos con este tipo de situación? Profe, yo creo que depende del plan de vida que tenga cada persona. ¿Ya? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 19 y, ¿Ya? por ejemplo, yo no planeo tener hijos dentro de, no sé, mínimo 5 años. Así que si fuera el caso mío de salir recién egresada y que me den esa oportunidad, la tomaría porque no está en mis planes aún tener una familia. Así que no me afectaría el hecho de que me digan que no puedo tener familia. Ok. Yo creo que depende del plan de cada persona. Sí, depende del contexto. Pero, profe, de igual manera, a ver si, supongan, a mí me pasó. Me tocó tener una hija a muy temprana edad, como ya saliendo de cuarto medio, salí como cuarto medio con el cartón embarazada. ¿Ya? Y para mí tuve que posponerme a mi estudio por más o menos 2 años porque de igual manera para mí fue importante poder tener mi hija sana, criarla y no perderme esa etapa. Para mí fue primero mi hija y después lo demás, pero independiente de los casos que uno tenga, no sé, pues, ya supongamos como el caso que da usted, algo que escoger, pero se puede hacer otros planes como el plan B que yo le veo, que yo siempre he sido así como positiva y le veo siempre una solución a todo. Y si supongamos yo ya, pucha, no pude, tengo que criar a mi hija y tengo que limitarme a hacer otras cosas como, no sé, pues, tener un trabajo que me podría dar más, pero no puedo por mi hija. Pero uno puede hacer como otros planes en el sentido, no sé, pues si ya no puedo, pero puedo trabajar en mi casa, puedo generar o hacer otro emprendimiento que no me haga separarme de mi hija, o otras cosas que a lo mejor también puede generar de igual manera las dos cosas. Por eso hay como distintos planes para poder generar una solución buena, yo encuentro, porque a todos se le tiene una solución, pues menos a la muerte, pero se le puede tener, no sé, pues yo encuentro que hay muchas alternativas. Cuando uno se tiene ya un hijo y se tiene que escoger entre las dos, ya se puede tener, pucha, ya la primera no se pudo, pero tenemos la segunda, la tercera, la cuarta y se puede generar entre las dos, porque igual nada es imposible, lo que pienso yo. Bien. Camila. Pero justamente cuando habla el texto que dice que pareciera ser que tomar una postura u otra, a partir de nuestras convicciones, es una problemática, pero no justamente lo que dice la Camila, no es que no se pueda tomar y que no pueden haber soluciones, sí hay soluciones. El tema es cómo vamos a solucionar justamente esas problemáticas y esas tensiones en momento de decidir. Y el momento de decidir va a depender del contexto de cada cual donde está situado. Por ejemplo, la niña que es joven y que está recién empezando su carrera, ¿cierto? Lo que decía la Dayana, ella no tiene proyección de tener hijos porque es joven y se va a enfocar en su desarrollo personal, ¿cierto? Su desarrollo profesional, sus estudios, y esos son sus proyectos. Con 19 años, 17 años, 18, 19, 20, ¿cierto? Generalmente estamos estudiando, estamos con proyecciones futuras, y de alguna manera está organizada y la vida, digamos, ¿no? En- Obviamente eso puede ser cambiable y puede finalmente tener un giro, pero cuando hay proyectos, cuando hay claridad en las cosas, es súper importante porque hay una decisión tomada. Y usted está haciendo cuerpo en esa decisión, pues está apostando la vida finalmente, el trabajo, ¿cierto? Todo lo que significa dedicarse a estudiar o dedicarse a trabajar o compartir estudiar y trabajar, que yo sin duda también lo he hecho y sé que es tremendamente agotador. Por lo tanto, ahí hay proyectos y hay un ordenamiento de prioridades y que va finalmente en un beneficio para uno. Es súper importante que, chicos, tengamos una sensibilidad y una conciencia con respecto a esto, porque es tan fácil perdernos como llenar las expectativas de otros y de otras, y que no dudo que no hay una intención ahí buena, pero a veces nos postergamos a nosotras mismas y a nosotros mismos. Y qué bonito gesto de saber que uno le puede, a partir de entregarle eso y más, hay que estar al lado. Pero ojo,
Ojo, porque esa decisión tiene que ser evaluada espiritualmente, mentalmente, corporalmente, porque finalmente si nosotros no nos realizamos en esos gestos de entregar, de entregar, de entregar y vemos frustración, porque no nos estamos desarrollando, claro, ahí comienza la problemática. Comienza una problemática donde estamos exigiendo afuera lo que finalmente no nos estamos dando a nosotros por dentro. Y es súper importante que nosotros tengamos esa conexión con el compromiso íntimamente ligado de uno mismo para poder entregar lo mejor de uno hacia afuera y no al revés. O sea, la idea no es al revés, porque finalmente estamos en un mundo lleno de demandas que nos atraviesan constantemente, y vuelvo a insistir, nos llaman a decidir todo el tiempo. Por lo tanto, hacer un paralelo, una respiración y poder realmente tomar conciencia, porque para allá va esto, es tomar la conciencia de qué voy a hacer y por qué lo voy a hacer y de qué modo lo voy a hacer. ¿Ya? Porque ahí está la vida, ahí está el proyecto. Y el proyecto que yo voy a ofrecer, esa es la versión que yo voy a ofrecer, con mis colegas, con mis compañeras, con mis compañeros de estudio, de trabajo, con la familia que voy a querer construir, con mis amistades. Esa es la versión de mí. Por lo tanto, es importante tener súper presente desde esta asignatura que la ética tiene que ver con esa conciencia, tiene que ver con ese establecer, ¿cierto? Lo bueno y lo malo con respecto a las decisiones y a la conducta que yo estoy tomando. Como estudiante, como trabajadora, trabajador, como formadora de familia, como hija, como mamá, como hermano, todas las dimensiones social que a mí me atraviesa como ser humano, ¿sí? Ya, vamos a cerrar con esto para que, bueno, ¿qué decidirás tú? Estamos justamente en estas decisiones que finalmente lo que nos convoca y nos lleva a preguntarnos, ¿cierto? ¿Qué es lo mejor? ¿Ya? ¿Cuál es el beneficio? Pero el beneficio va a ir de la mano con los valores, que son súper interesantes y son muy importantes porque es la forma de cómo yo voy a actuar en el mundo y cómo yo voy a ser en el mundo y lo que van a ver de mí. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ir viendo la próxima semana porque vamos a trabajar los elementos que componen este dilema ético, ¿ya? Que tiene que ver justamente con las decisiones, tiene que ver con las convicciones, tiene que ver con códigos laborales también. Ahí vamos a ir separando, vamos a ir reflexionando y también vamos a ver las partes de ciertas éticas que nos van a ayudar a encontrarnos, ¿ya? Habla del personalismo, habla de la utilitariedad, ¿cierto? Y vamos a ir viendo cómo nos vamos moviendo en ese contexto. Así que yo les sugiero que revisen la plataforma, vamos a ver también los videos que la próxima semana, el día jueves, y para ir cerrando y vayan reflexionando y tomando, digamos, cuerpo con el último trabajo que nos queda, ¿ya? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Giselle, Camila, Carlos, Virginia, Dayana, preguntas, dudas, comentarios. No, profe, por lo menos yo ya tengo todo claro. Ok. Entonces damos por finalizada la sesión y yo los espero el jueves, ¿ya? Con todo Bueno, lo, profe, con todo el entusiasmo, gracias por compartir esta sensibilidad de ustedes, estas inquietudes. Siempre es bueno conocer sus maneras de ser, de pensar, y eso y hacemos algo colectivo que nos enriquece, sin duda. El aprendizaje es un desafío y es complejo muchas veces,
es agotador, pero finalmente si uno raya para la suma, nos suma más que nos resta. Así que nada, agradecer el espacio de aprendizaje, cuídense mucho, que les vaya bien, disfruten el día con su familia, con ustedes mismos y nos vemos el jueves. Igualmente, profe, que esté bien. Muchas gracias, Disfrute el profe. profe, muchas 18. gracias. Harta energía para hoy día, cuídense mucho. Hablamos entonces, y no se olviden de los textos, ¿ya? Ya, profe, gracias. Cuídese. Igualmente.